edición de Cocina Guaraní. Acá estamos arrancando esta mañana en la terraza del Hotel Guaraní, por supuesto, como todos los días. Y ya estamos listos para comenzar a conocer lo que va a ser el menú de hoy. Increíble. Hoy tenemos la cocina bastante repleta porque vamos a tener a 3 monstruos de la cocina, por supuesto. 3 monstruos. No es por lo bueno. No, yo no quise decir eso. Detrás no me gritaron. Pero yo les quiero a todos. Únicos. Vamos a tener postres, salado, primer plato, segundo plato, RRA. Vamos a la cocina. Así nos cuentan más de lo que vamos a estar degustando hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? Pará. Volvamos. Acá volvemos. Yo no sé si vos viste lo que yo acabo de ver. Después, es que ya estamos jueves, me es raro. La última vez que lo vi fue creo que el lunes, si mal no recuerdo. Vamos a la cocina porque yo no creo hasta que esté ahí. Hola Alejandro, tanto tiempo, ¿cómo estás, compañero? Hay que celebrar. Qué gusto encontrarte nuevamente por estos lados. Buen día. Buen ¿Cómo día, estás? bien, un placer tenerte. Señor, ¿cómo está? Gusto verlo. ¿Cómo estás, Derlis, también? Señorita, ¿cómo está? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Por qué esa cara así Ay. Ese era nuestro saludo. ¿Cómo están? Bueno. Era nuestro saludo. Ahora sí estamos el equipo completo. Un abrazo, por favor, entre los 3, así para arrancar luego la mañana con buena energía. Bueno, ¿qué me prepararon para hoy? Me vengo con mucho hambre, Leo. ¿Sí? Sí. Tengo muchas ganas de comer rico como todos los días. Bueno, viniste en el día adecuado. Uy. Cocino yo hoy. A ver, me imagino que me vas a sorprender porque ya comí arroz lunes, comí arroz ayer. Sí. Y Gente, el arroz. espagueti de antes de ayer también estuvo muy rico. Bueno, muchas pastas, Muchas pastas. Muchos arroces. Me imagino que vas a hacer una ensalada César, algo así. No, voy a hacer unas verduras salteadas con tilapia. Ay, qué rico la tilapia. ¿Sí? Con tilapia. Y mientras él me observa, yo cocino. ¿Él va a ser persistente? Sí, él va a ser mi asistente. Mirá vos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y por este lado veo que está todo preparado como para un postre, pero veo la cocina vacía. ¿Quién va a ser el postre de hoy? ¿Quién va a ser? Derlis. ¿Vos vas a hacer? No. Derli va a ser postre. Y no sé. No, más adelante. Suceden cosas tan raras últimamente en el programa la que... gente no viene a trabajar, muchas cosas pasan. Derli va a ser postre. ¿Eh? Bueno, está bien. ¿Quién se va a encargar entonces de lo Hoy dulce? nos vamos a despedir de Abel. No le despedimos, No. nos vamos a despedir de Abel hoy con un postre. Con un postre nuevamente. Otra vez. Entonces, aplausos para el señor Abel, que nos va a estar acompañando por última vez en Cocina Guaraní. Ojalá que venga de seguido, si quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Benito? ¿Todo bien? ¿Cómo Abel, estamos? ¿qué tal? Alejandro. Yo pensaba que solamente Gusto. cuando no venía Alejandro, luego venía vos, pero no importa. no sé. Ahora me gusta tenerte igual acá. Sabes que estás en tu casa. luego. Gracias. Estamos a las órdenes. Vamos a ver qué hacemos hoy, qué cocinamos, Alejandro. ¿Qué tenemos? Bueno, yo voy a hacer unos pescaditos espectacular, vos vas a hacer un postre espectacular. Hoy esta Reventamos. cocina revienta. Va a tirar 3 cosas. Hoy es Hoy la cocina Hoy la revienta. cocina revienta. Reventamos la cocina. Yo me puedo Hoy sentar sí. a tomar mandarina ya en el Comer sano, buen postre. Hoy es un día genial, espectacular. Y bueno, y... Estamos. Fresquito, después de Virchu. 3 días viene a laburar, bro. Yo quiero saber ¿Qué es lo que él hace? ¿Eh? Él, Miro. él hoy se va a encargar Voy de a asesorar. asesorar. Hoy le voy a asesorar. Es un asesor gastronómico. Sí, Hoy asesor el gastronómico. papel de- Voy a ver si están haciendo bien la tarea. de Derlis. Todo eso que le dije quiero que hagan, que apliquen hoy. Bueno. Contame un poquitito, Abel, ¿qué vamos a tener hoy de postre? ¿Qué me vas a preparar de rico? Bueno, ahí vamos El a hacer brownie ayer una... estuvo exquisito. Qué bueno, Sí, ¿te sí, gustó? sí, muy rico, muy Qué rico. bueno, mira, hoy vamos a hacer algo... Vinimos haciendo postres sencillos, hoy vamos a hacer algo mucho más sencillo otra vez y espero que te guste. ¿Con qué vamos a utilizar para que las señoras en sus casas vaya preparando todo para poder empezar a cocinar con nosotros? Mira, básicamente vamos a hacer una base de tartas para poder hacer vamos a usar un chantilly Ay, qué rico. y vamos a hacer frutales. Vamos a usar las frutas que tenemos, Ok. lo que las amas de casa tengan como fruta En su dentro casa. de su heladera, En en su sus heladera. casas.
eso que pueden utilizar todos. Entonces algo bien sencillo y rápido de hacer. Bueno, muchísimas gracias. Mientras quiero invitar a todos nuestros televidentes, por supuesto, que no se olviden de darle me gusta a nuestra fanpage. Nos encuentran como Cocina Guaraní. Ahí van a tener la receta del día de hoy para que puedan empezar a cocinar con nosotros. Alejandro, ¿ya arrancaste luego? Sí, porque hay que cocinar. Estoy contando los locotes. Hablemos menos y cocinemos más. En Juliana, claro, esto es. Tenés que cocinar, no tuve la oportunidad de ser asesor todavía. Te portás bien y te voy a mostrar el camino. Bueno, pero Bueno. Alejandro por lo menos ya se trajo todo cortadito, todo bien Sí, prolijito. yo Miren, estoy miren lo que plantada. es. Esto lo que es es. locote amarillo, verde, cebollita, zucchini y berenjenas en Juliana. Ok. Esto es lo que vamos a usar para nuestro wok de tilapia. Genial, genial. Me gusta hoy tener la cocina bien cargadita con mucha gente. Y también tenemos un invitado que lo veo de fondo, a un gran amigo de la casa. Lo extrañaba hace tiempo, luego que no lo veía. Y por suerte hoy nos vino a visitar el señor Marcelo Jara. Cuando se enteró que estábamos con Cocina Guaraní, dijo, quiero comer exquisito, y se vino hasta acá, así en un ratito. Lo quiero en la mesa hoy, lo quiero en la mesa sentado con nosotros porque... ¿Te animas? Sí, Le sí. cedo un lugar. ¿Vos decís que se anima? No sé. Marcelito, ¿te animás? Hay que ver si le dan el ¿Sí? lugar, ¿eh? Le Yo le gusta cedo mi comer a lugar. él, sí, le gusta más el pescado encima. Me encanta el pescado. ¿Qué te parece si trabajamos a la par? Porque la Dale. comida de Alejandro yo veo que va a Él ser está algo programado. rapidito. Perfecto. Entonces vamos a hacer también la masa. Dale. Si Genial. necesitas alguna cosa del horno, pedísela a Acá estoy Derlis. yo soy capaz de abrir este horno y meter algo. ¿Quién es el asesor hoy? Derlis. Derlis. O sea, el secretario. Muy bien, me gusta. La chacha hoy. Sí. ¿Sí? Derlis. Bueno, vamos a poner acá nuestra harina, hacemos una corona. En el centro vamos a colocar... Me acuerdo, mi papá hacía eso cuando hacía pan casero. Le hacía la harina y le hacía el hueco en el medio. Y le bueno, tiraba si los por huevos. ahí tengo la... Hoy ya escuché que me están despidiendo, entonces... No, Sí, por ahí. no. Yo no- a ver, te cuento que yo no fui. Pero escuché Solamente por ahí, acá- ¿verdad? acá Escuché. El jefe. El jefe, entonces... Normalmente ese es Derlis. Mi idea era mostrar cómo se hace un pan de campo, ¿verdad? Pero Ok. como ya me despidieron, entonces No, vamos a la otra traer- semana, bueno, si ¿Cuándo tenemos... era que viajabas? No, en diciembre En diciembre, recién. tenemos diciembre. tiempo. ¿Qué Sí, te parece sí. lo que está haciendo Ale? Muy elaborado, un plato muy elaborado. Lo que está cortando, ¿qué te parece? Acá ponemos... Ay, no. Mirá, le diste Cortame en un el ratito, ojo. Vamos ahora a una Le diste en el pausa ojo. Porque para mí que se está vengando ¿Qué de mí. pasó? Sí, te estás vengando, decime, te molestó que yo haga esa introducción al arrancar el programa. Para nada, Eh, para nada. Él está enojado con la vida, Porque parece. yo no Así sé si te contaron o no sé si nos viste luego por la tele esta semana. ¿Qué pasó? Miren, estaba en la camita. Estuve contando una mala experiencia que tuve con justamente la berenjena, Pero esta berenjena no es para esto. pero la vas a utilizar. Sí, pero para otra cosa, no va en este plato esta vez. Bueno, Ah, porque la te quiero mierda. contar que Vas a puedo un soportar postre con la cualquier berenjena. verdura, cualquier fruta, pero lo único que no me pasa es Cualquier la berenjena. verdura, cualquier fruta puedes soportar. ¿Eh? Pero lo único que no puedo comer es la berenjena. No hay caso. No pienses que vos me vas a cambiar. Porque ya probé al escabeche, milanesa. Probé berenjena en todos Ñoquis sus- de berenjena. Todito ya probé. No, ñoqui no probaste. Sí. No puede Pero te ser. juro que... Y veo que estás cortando. Y cada vez vas a cortar más. No, esta es zanahoria. No, ya sé, pero de la berenjena. ¿Para qué lo vas a utilizar? Contame un poquitito. Ya vas a ver. Vamos a darle de comer a Marcelo que se pruebe la berenjena. Yo paso. A él sí le gusta, ¿eh? Estoy Bueno. emocionado. Así A ver, que Y bueno, mostrar mientras que también. él corta... Yo dije, esta es una venganza. La venganza será terrible. Le voy a hacer comer berenjena, dije por un segundo. Uy, me estoy No, enfocando. Se hace un plato aparte, lleno de berenjena. Bueno, le dejé acá con la mano de la masa a Abel. Sí, acá tenemos Estaba en plena margarina, preparación. sí, azúcar, huevo, Ok. ¿sí? Y empezamos a mezclar todo, ¿sí? Bien rápido. Ahí. Esto, una vez que esté la masa, Esta es la masa de nuestra tarta. sí, vamos a hacer la masa de la tarta. Una tarta con frutas. Qué rico. Qué rico.
Sí, Eso se va mezclando en los ¿Le vas amasas. a poner uva también? sí, le vamos a poner todas las frutas que tengamos Che, acá en el ya quedan momento. pocas frutillas. Por favor, cada vez menos frutillas. Se empezó con 2 kilos, ¿eh? Hay que aprovechar ahora que es temporada, ¿no? Y ponerle frutilla a todo lo que encontremos. El primer día que vine, Sí, de verdad el martes fue. vi un kilo de frutilla. Cuando lo iba a utilizar tenía 6 frutillas. Claro, contale a Alejandro porque Ale se perdió ese día. No, yo vi el programa. Ah, ¿viste? Ah, yo pensé que... Estaba con el yo pensé que te matecito olvidaste viendo el de programa. nosotros en ese día. Mientras trabajaba, veía el programa. Contame un poquito ¿Querés qué que te estás sirva mate haciendo, o algo? Ale. Bueno, ahora le estoy poniendo un poquito de aceite a nuestra sartén. Ujú. Y despacito voy a empezar a saltear las verduras en la sartén y después voy a cortar estas tilapias que tengo acá en tiritas. Es un y la plato vamos a- súper rápido, súper fácil de... Sencillo, en ingredientes y rico, en como el tiempo. sanguchito que comieron el otro día. Ay, rico. riquísimo. La verdad que se pasó. ¿Eh? Hoy, Sí. hoy no nos trajiste nada. Hoy, no, Claro. hoy creo, como está libre, él, Podría... yo creo que él va a hacer algo. Ya tendría él que va a haber traer cocinado algo. el desayuno, la media mañana. Claro, estoy esperando algo. Se Como, valora el Él está- asesoramiento. yo no vine. ¿Eh? Vení. Yo no vine. Derly está para desfilar, por favor. Miren lo que es el atuendo que se trajo hoy. Es vos. Dios mío. Hoy se vino más enamorado que nunca con ese pantalón. Un desfile, por favor, para esta mañana. Sube la temperatura en Cocina Guaraní. Desfilá. Las chicas, No, la música ahí. Por Dios, es un modelo este, no es cocinero. no, ayer cuando se me vino con el pantalón de Homero, hoy con el de corazones. Yo no quiero saber lo que va a traer mañana. Me gustaría saber cómo es tu placar. ¿Cómo es tu... Surtidito. Sí, cómo es tu habitación. Me parece que... Está lleno de rosas. ¿Eh? Está lleno de rosas, por decir. Sí. Viste que, por ejemplo, la habitación de tu novia, o vos, por ejemplo, ¿qué tenés? Carteras, zapatos. Muchas carteras y sombreros. ¿Sombrero? No, que no se malinterprete. Sombrero, vos sabés que me gusta mucho para los pecas look, como le llamo yo a mi estilo, utilizar sombreritos. Sombreritos, kepi, sombrerito bueno. de lana, así tipo estas cosas, pañoletas también me gustan mucho. Bueno, él tiene Y pantalones. él es pantalones, sí. Bueno, cada- Cuchillos. ¿Tenés muchos cuchillos vos? También. Yo quiero saber qué es esto que tienen. Hace días le quería preguntar. Esto. Termómetro. Ah, un termómetro. Veo que vos también tenés acá, ¿no? ¿Tuyo? Sí, pero este está usado. Ese sí está usado. O sea, vos lo tenés de Sí. decoración. De adorno. Este se usa, este se usa. Para que él se piche. Este se usa. Este se usa. Bueno, acá nosotros tenemos la masa. ¿Ok? ¿Sí? Vamos... No nos vamos a complicar, de repente no tenemos un rodillo o algo, entonces hacemos la masa como un bloque. Ok, ¿Sí? genial. Y lo cortamos a la medida que uno quiera. ¿Sí? Depende de qué tan grande va a ser tu tarta. Exactamente. Y lo voy a Tu poner molde. ahí. Ok. ¿Sí? Y por Donde- supuesto ya está encendido nuestro horno horno, del por antiguo. Aprovechamos entonces para vender el antiguo, hablar de todo lo que tiene para ofrecernos. Si estás pensando en armar tu negocio, ¿no? ¿Qué mismo? Por supuesto, no te olvides de pasar por el antiguo, donde vas a encontrar lo mejor en equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores, industriales, cocinas, campanas también, hornos panaderos y también contamos con equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en el antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736. Casi República Francesa. Para cualquier consulta pueden llamarnos al teléfono que aparece en pantalla 0982 273 782. Y un saludo a Hilario que siempre nos ve también, ¿eh? A Hilario, Sí. fanático. Siempre está firme todas las mañanas arrancando con nosotros y disfrutando de los platos. Ay, Cosa esta- que quería decir acá, Abel, esta masa, si te sonó esta masa, se junta más. Solamente se junta hasta que se incorpore toda Ok. la parte húmeda que sería el huevo, la margarina, el azúcar que le pusimos, se tiene que incorporar con la harina. ¿Qué Una pasa vez si que amasamos eso eso, por se- ejemplo? Si alguien se equivoca y Si es que amasa lo empiezan fuerte. a amasar, eso se va a empezar a tomar liga, va a quedar como una masa de pan. Y después
ya no va a quedar como una galletita, sino que va a quedar muy elástica, ya no va a quedar Con esta textura. con la textura esta que están viendo, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos los modelitos y Vamos para el horno. vamos para el horno. Y ¿Cuánto acá, tiempo, Abel, de horno? Y más o menos unos 12 a 15 minutos. 12 a 15 minutos. A Tomen 170 grados más o menos de temperatura de horno. nota. Ok, que no se te pase que después las tartitas ahí se te quemen. A mí siempre se me quema todo en la cocina. O se me pasa o se me quema. No encuentro el punto intermedio. Está Ay, bien, ay, ay. está bien. Bueno, o pero la voy cagás a- bien o haces bien. Tenés que tipo practicar hasta que salga. Claro. Todos quemamos alguna vez comida. Ale, Algunos quemaron más ollas que otros. Ale, ¿Verdad? ¿por qué elegiste la tilapia luego, hoy? Me gusta la tilapia porque es un pescado acá en Paraguay fácil de conseguir. Sí, Eh, no tiene tanta espina también. no tiene espinas, Tiene luego. es sano, Sí. ¿sí? Y es fácil de cocinar también. No es un pescado que lleva demasiado tiempo. Y también si lo querés hacer grillado o así simple, le pones un poquito de sal, un poquito de pimienta y se cocina rápido. ¿Sí? Y no tiene tanta grasa, no tiene mucha grasa. Ah, mira, estamos conociendo más sobre la tilapia. Yo las veces que cociné tilapia se me deshizo todo. En serio. Tenés que calentar bien siempre. O Ah. el horno donde vas a meter. Porque viste o- que vos ves el filet de la tilapia, el filete así, y a mí se me deshace todo y Mira, yo te voy a asesorar. queda como un... Tenés que calentar bien la sartén. Ok. Está asesorado. En el corte hablamos con... Me gusta mi asesora acá, mi copiloto hoy. Promete este muchacho, me gusta cómo trabaja. Sí, vos decís que lo contratamos. Promete. ¿Sí? Tiene que venir más seguido a trabajar, pero promete. Está concentrado, Alejandro. Sí, bueno, y Me gusta el color que tiene tu plato. Tiene mucho color, me gusta. sí, mucho color. Muchas verduras. Verduras, oliva, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta, le dejamos hacer despacito. Y después por último le vamos a poner la tilapia, justamente por lo que sí, a veces se rompe demasiado Claro. si tiene mucha cocción. Entonces es un salteado nada más en tiritas y ya nuestro plato está terminado. Está terminado. ¿Sí? ¿Que todo bien, asesor? Todo bien. Promete el plato, me gusta. ¿Arroz o algo? Nada. Bueno. Arroz, no. ¿Otra vez? No, arroz no. Arroz, basta. Mañana, ¿qué vamos a tener? ¿Ya tienen pensado qué vamos a cocinar en el programa de mañana viernes? Arranca el fin de semana Sí. y podría ser, ¿por qué no, un asadito? ¿No? O una Para picada. arrancar el fin de semana, digo Una yo. picada. No sé qué dice Manoplita, ¿te gustaría un asadito para arrancar el fin de semana? Genial. Y barra, por supuesto, la barra que vengo clamando desde el martes. Mañana entonces, patito, picada. Iba a decir chupi, queda mal. No, Y queda hago feo, claro. ¿Vas a decir qué? chupi. Chupi. Tragos. Tragos. Ahí te asesoro yo. Bebida te asesoro yo. Trago. Trago, o sea, no digas. Y hablando de tragos, aprovechamos para invitar a la gente a que conozcan lo que es la barra del restaurante del Hotel Guaraní, que es, la verdad, que fabulosa. El fin de semana pasado estuve con mis amigas. Dijimos, no vamos a salir hoy, vamos solamente a ir a cenar rico y a disfrutar de buenos tragos. Y vinimos, por supuesto, al Hotel Guaraní. Así que estás también invitado para que vengas a compartir y disfrutar de la mejor gastronomía en Asunción. Así mismo. Una pinta tu Y a plato. ver, ¿y vos con qué Acá seguís? estamos. Yo directamente Estamos voy a esperando nomás que Yo- esté No te la- quedes a ver, no te quedes a ver porque te. No, viste que él es mi asesor, entonces Claro, entonces entonces no te agarrar y quedes, no te esperar a quedes. que él me Dale, haga dale. seña. Dale, Bueno, dale. yo tengo que Quiero hacer. marcarle el tiempo. Dale ¿Cómo va? energía, dale ¿Después con qué energía. vamos? ¿Con qué Después, vamos? Bueno, después de que estén nuestras bases, Sí. vamos a preparar un chantilly, ¿sí? Crema de leche, azúcar y empezamos ya con la terminación de nuestro postre. Bueno, ya definiste entonces qué frutas vamos a utilizar para decoración. Manzana. Manzana, ¿Mandarina, no? No. Ciruela. Podría ser. el Podría ser. melón. Tenemos eso ciruela, creo que tiene una ¿sí? pinta. Tenemos kiwi. Tenemos kiwi. ¿Queda todavía kiwi? Y había. Ayer había. Uno. Queda todavía frutilla. Queda, podemos aprovechar. Sí, vamos a aprovechar nuestra... Sí, entonces vamos a usar todo. Vamos a usar Perfecto. todo. En el momento vamos a probar. Y como a vos te gusta el mango, Me vamos a encanta. usar un poco de mango también. Y le vamos a utilizar también
un poco de chocolate. Sí, vamos a utilizar para hacer Que ya lo una estamos acá terminación. haciendo a baño María. Del el- baño de María. En el baño de María vamos a hacerlo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frutas. Vamos a tratar de colocarle a nuestro postre. Genial. Espectacular. Alejandro. Poneme esta música, por favor. Bueno, Joseca. yo ya cocí un poquito la tilapia. Sí. ¿Cuánto vamos a hacer para comer hoy? Y a mí me gustaría invitarlo al señor Marcelo Jara, un gran amigo, que vino a compartir con nosotros esta mañana. Y no sé quién más se quiere sentar a la mesa. Manoflito también parece. Y para mí hay que pero calcularle 4. Él ataca después, ¿Sí? en el corte. Para mí que 4. Bueno, vamos a invitar al programa de hoy al señor Marcelo Jara. Adelante, por favor. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un placer. Vos sabés que da la casualidad, me vine de paseo, he visto que había empezado a leer y me subí. Mira aquí le vengo a encontrar a esta excelente conductora, una de las mejores del país. Y te felicito por el programa. Realmente te felicito. No, vos sabés que te digo de corazón porque te quiero muchísimo y sé lo que es tu trabajo. Bueno, muchas. Muchachos, sí que me encanta. Ese look que tiene mi amigo. Me encanta, Bueno, Marcelito, un placer tenerte acá tanto tiempo. ¿Cómo estás? Te extrañaba. No, me gusta ese look y cómo te queda. Sí. Marcelito, ¿te acordás cuando hacíamos ese programa Sentir Rakiura? Después, pero igual. Bueno. Genial. Bueno, que también siempre estábamos metidos muy en la cocina. Lo que yo nunca te pregunté es, ¿cómo estás vos en la cocina? ¿Te metés o dejás que la patrona cocine? No, yo creo que dejo que la patrona cocine porque solamente sirvo para probar. Bueno, ya tenemos entonces... Pero vos sabés que, analizando un poco, a vos te queda muy bien porque vos sos experta en la cocina. Ah, ¿vieron que yo no me... Pero comiendo. Probando. Vení, acércate con nosotros, quiero que conozcas a los chicos. Él es Abel, maestro, Encantado. magíster Hola. en ¿Qué lo tal? que es pastelería, panadería, Hola, Marcelo. heredia, y nuestros chefs oficiales del programa, donde estamos todos los días cocinando y divirtiéndonos por sobre todo. Y vos pensás que yo no le sigo a ustedes. Bola que no sabía, ya sabía, por eso vine. Pero me gusta la onda, me gusta cómo le ponen entusiasmo, le ponen amor, no esa famosa cocina. Bueno, hoy vamos a poner tal cosa y listo, se acabó. Encima de todo, hay muchos chefs que saben lo que son del otro lado. Y acá se nota que hay onda. Y me contaron de que está casado, que está todo tranquilo. O sea que espectacular, les felicito. El programa es súper entretenido, súper divertido. Y encima le estoy bajando unas cuantas. No sé ni qué, si son ingredientes o algo, pero le estoy bajando con todo acá. Otra cosa, me estoy dando cuenta, muchachos, que por culpa de ustedes, los productores, camarógrafos, sonidistas se van, ¿sabes dónde? Rodando se van a bajar acá. Te digo. Creo que la conductora no se queda atrás. Ya vinieron Sí. rodando, Yo parece. no sé cómo vas a hacer vos, Vircho, en serio. Encima que te gusta comer a vos. Vos sabés que lo estoy implementando cada vez traer ropa más suelta. Entonces ya, cuando ya empezás a usar ropa suelta, ahí nos empezamos a preocupar. Oh. Bueno, Marce se va a quedar con nosotros, por supuesto, porque quiero que pruebe... ¿Te gusta el pescado? ¿Querés que te sea sincero? No. Una cosa. Yo Tirá tengo que todo. ser sincera, mira, Tirá yo y voy a- hacemos otra vez arroz con pollo. No, pero espérate, te digo, al pedo pues yo voy a mentir. No, yo como. Nunca en mi vida comí tilapia. Nunca en mi vida, lo máximo un chupín de pescado, que estaba bien condimentado. Después nunca. O sea, va a ser una nueva aventura. Y evidentemente, Ah. viste, está todo bien Ah. chuchi, todo bien así. El espectacular. día de la aventura lo elegiste hoy. Hoy es el día de la aventura. Hoy voy a cumplir una fantasía entonces. La mierda. Exacto. Hoy viniste en el día adecuado. En el día adecuado. Yo te digo, tengo miedo del pescado, pero vos me generás confianza. No sé por qué. Pero desde el Tranquilo. primer momento que Se- dijiste que No el sabes. termómetro de él no No. funcionaba, este me No causó sabes. confianza. Este es el que funciona. No, Este que está usado. ¿Entendés? compró usado, boludo. ¿Entendés? Entonces Marcelito hoy va a experimentar, descubrir lo que es la tilapia de Alejandro, uno de los mejores chefs de Asunción y por supuesto el chef exclusivo del Hotel Guaraní. Acuérdate que el día que vengas lo vas a encontrar y vas a poder disfrutar de sus platos. Hablando del Hotel Guaraní, un saludo muy especial a mi amigo Fausto, que no sé si está, o ya probó acá, ya vino al programa Fausto. Fausto, Sí, ¿dónde sí, está? sí. No, Fausto en este momento justo está de vacaciones. Ah, bueno, perfecto, un saludo. Pero sí, este. Bueno, entonces hoy, queridos, va a ser mi primera vez comiendo pescado. No, viste, es famoso, si es la primera vez molesta, no va a haber ningún problema, ¿verdad? No, viniste en el día adecuado. Si venías ayer, Ahí sí.
No sé, pero hoy viniste, Iba a comer mejor. la diste, justo. Yo quiero pedir un favor, cuídenle a esta señorita. Ella es lo mejor que hay, en serio te digo. Yo creo Sí, que ella nosotros nos le cuida. cuidamos. Ella nos cuida. a nosotros. No. Hasta el momento no me puedo quejar de mi compañero porque, viste, panza llena, corazón contento, no me quejo. Mientras me den de comer rico y bien, es como que el resto no pasa. ¿Cierto, Abel? No te preocupes que se nota, Vilchu, porque que empezó el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Viste qué famoso cuando uno está en un programa? Arranca con una explosión y después viene, bueno, conversamos. Vilchu está con todo, o sea que evidentemente está así entusiasmada. Es como si fuera que está viendo los pitufos en la época de criatura. No, imagínate, ayer les contaba a los chicos que mis sueños de ahora en más cambiaron. Porque claro, ayer les decía, de ahora en más, cuando me acuesto a dormir, ya sueño con comida. ¿En qué voy a comer mañana? ¿Entendés? Antes soñaba con viajar a la playa, no sé, irme de viaje por ahí, qué sé yo, tirarme de paracaídas. Otra cosa que quiero destacar, en el programa que hacíamos anteriormente con mi compañera Virchu, ella de repente la pifiaba así, no corte, acá no cortas nada, acá sigue. Es todo. impresionante esta Virchu de vos y la evolución como profesional y también ahora que está con este tema de la cocina, parece una experta querida. Te voy aprendiendo, por supuesto. Verdad. Si no aprendí al lado de estos maestros, ya no Ahora aprendés cortamos más. por él. Si ya no aprendí al lado de estos dos maestros, ya no, de estos tres. ¿Y cuándo por venís a supuesto, no cocinar con aprendés más. nosotros? Y cuando ahora puedo estar ahí mirando porque no quiero tampoco descomponer, se tiene que regrabar. No, ahí Jamás. puedes hacer lo que quieras. Ah, no, pero te digo, mejor aprendo, porque Ah, sinceramente, yo te digo, llego a tocar esto se inunda, se ensucia todo un No. desastre. Manoplita es mágico. Manoplita. Fíjate que lo que hace con él. Oye, ma. ¿eh? Está con pila, faltó 3 días de trabajo, vino con todo hoy. Bueno, te quiero contar que vamos a implementar, en unas semanas vamos a tener invitados que vengan a cocinar con nuestros chefs, que ellos van a estar también guiándoles. Claro. Y claro, cada uno va a traer su receta, así que anda nomás pensando porque estás en la lista, vas a ser uno de los primeros que va a venir a Cualquier cocinar. guiso popó que en quieras hacer, te vivo ayudamos. Acá en Cocina Guaraní. Ahora mismo lo puedo hacer hervir agua, o sea, hasta ahí. Un huevo duro. Puede ser. Porque yo quiero hacer una consulta a los máster. Es cierto. ¿Viste qué famoso uno te dice ni huevos fritos hacer? Pero es cierto que el huevo frito es una de las comidas más difíciles de hacer. Sí, el huevo frito para mí. Para mí. Sí, para él sí. Una vez tuve una prueba de cocina y preparé un plato súper elaborado para la presentación de la prueba de la cocina, ¿no? Con Francis Malmar. Cuando llegué el día ese me dice, bueno, la presentación hace val de tu plato. Listo, voy a presentar el plato, me corre el plato y me dice, haceme un omelette. Francis es el que estuvo en Masterchef, ¿no? Uno de los, Sí, Francis Malmar. de sí. los ídolos máximos Sí. en Argentina que, Bueno. que la está rompiendo. Y hace un omelette. Y el omelette lleva todo su... No es nada más simple. El batir, man. Es batir nomás y hacerlo. Así que me sacó todo eso y dice, si sabes hacer un omelette, entras. Si no sabes el omelette, te quedas afuera. Y ahí fue cuando yo le dije, vamos a Paraguay. Y ahí apareció Terry. ¿Por Sí, qué? yo- ¿Por qué? Y le dije, vamos a Paraguay, pibe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sabes hacer omelette. Claro. No, fue así. O sea, algunos dicen, como decís vos, que no sabés hacer ni huevos fritos. Pero tiene su manera de hacerlas. Y a alguno le gusta, viste, jugoso, a alguno le gusta más sequito, hacerlo en una sartén con poco aceite. Entonces es bastante complicado. Bueno, Marce, te quedás entonces. ¿Te quedás? Déjame ahí mirar, porque te juro que me entretiene más mirar de atrás. Mientras no le interrumpo, si no le voy a quitar el micrófono, te quito a vos, te quito a los chefs. O sea, no voy a dejar de hacer el programa. Encima no todos los programas y bueno, ahora me dio un espacio tipo buenas tardes, buenos días, buenas noches te va a decir. Así que mejor déjame ver, apreciar y felicitarle y desearle el mayor de los éxitos porque realmente es un programa de cocina entretenido. Ya te digo, no es de la mañana vos, Veina. Está ahí aburrido y encima, ¿sabes cómo son los muchachos? Buena onda, éxitos y Virtu te adoro y sabes que sos la mejor de todos. Muchísimas gracias, Marce. Gracias. Tú también. Nos vamos con Marce a la pausa. No te vayas de ahí que enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. A ver.